encéfalo es parte de los órganos que se encuentran dentro de la cavidad craneal, ¿ya? La cavidad craneal la vamos a dividir en dos partes, una supratentorial, por encima de la tienda del cerebelo, y una parte infratentorial, por debajo de la tienda del cerebelo o tentorio. Debajo de la tienda del cerebelo tentorio vamos a tener esta estructura, que es el tronco encefálico, ¿ya? Bien pegada a la porción basilar del hueso occipital, y por detrás vamos a tener al cerebelo, ¿sí? Entonces, hoy día solamente vamos a ver tronco encefálico. El tronco encefálico lo vamos a dividir en tres partes, ¿de acuerdo? De la parte más caudal o distal hacia la parte más rostral tenemos el bulbo raquídeo o médula oblonga, también la van a encontrar en sus textos, ¿ya? El bulbo raquídeo va a limitar con la médula espinal hasta un punto donde se va a encontrar una línea que vamos a trazar en articulación del atlas con el hueso occipital, o una estructura que se denomina decusación de las pirámides, ¿ya? Por donde va a ir justamente el haz córtico-espinal hacia la médula espinal. Desde esa decusación piramidal de la vía córtico-espinal hacia el surco, gracias señor Sencito, hacia el surco bulbo protuberancial vamos a tener el bulbo raquídeo, ¿de acuerdo? Desde la línea bulbo protuberancial hacia la línea protuberancial superior vamos a tener la protuberancia o puente de Baronio. Muy bien. Desde la línea protuberancial superior, ¿sí?, hasta estas cintillas que son parte del tracto de la vía óptica, vamos a tener al mesencéfalo, ¿de acuerdo? Entonces, bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo son las tres partes del tronco encefálico. Tienen una cara anterior, una cara lateral y una cara posterior. Bien, vamos con la cara anterior del bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo va a continuar casi todas los surcos que se ven en la médula espinal. Por lo tanto, este surco, ¿cómo se llamará? El surco ventromedial. Muy bien. A cada lado del surco ventromedial vamos a encontrar estas estructuras alargadas, un tanto prominente en la parte anterior, denominadas las pirámides vulvares, ¿ya? Pirámides vulvares. A cada lado de las pirámides vamos a encontrar esta protrusión ya un poquito más lateral, que se denominan las olivas vulvares, que tienen un surco anterior y un surco posterior, denominados surco preolivar y retroolivar. Muy bien. De la misma manera en el otro lado, el surco preolivar y el surco retroolivar. Bien, vámonos hacia la parte posterior. En la parte posterior tenemos el surco dorso medial, muy bien, y a cada lado del surco dorso medial vamos a tener otro surco, que es el surco intermedio posterior, muy bien, y acá vamos a tener la continuación justamente del cordón posterior de la médula con dos fascículos. ¿Cómo se llama? Muy bien, el fascículo de Gracil medial y el de cuneatus más lateral, ¿ya? Estos dos fascículos van a llegar a dos núcleos, ¿ya?, que son justamente los núcleos de Gracil y cuneatus, o de Gold y de Burdach, ¿ya?, que, como el doctor les ha dicho, son el lugar de relevo de ¿qué vía sensitiva? Espina. La vía sensitiva discriminativa, o del tacto epicrítico, y también de la sensibilidad profunda, ¿ya? Entonces, los núcleos de Gold y de Burdach, que si ustedes ven, van a delimitar justamente este espacio en la parte inferior que corresponde al cuarto ventrículo. ¿Saben algo ustedes del sistema ventricular? ¿Sí? ¿Tienen una idea del sistema ventricular? ¿Qué es el sistema ventricular? ¿Qué es el sistema ventricular? Muy bien. Cuando hagamos cerebro, vamos a ver que internamente hay unas cavidades que están llenas de líquido. Ese líquido es un líquido especial, es el líquido que va a bañar todo el encéfalo y la médula espinal. Ese líquido se produce en el 80% de unos plexos que son los plexos corneosos, ¿ya? Entonces, los ventrículos más grandes se encuentran en el cerebro, son los ventrículos laterales.
que se van a comunicar con el tercer ventrículo, que también se encuentra a nivel supratentorial, entre ambos tálamos que forman parte del diencéfalo, que es el tercer ventrículo, ¿ya? Los ventrículos laterales se van a comunicar con el tercer ventrículo a través de un foramen, que es el foramen de Monro. Muy bien. Y el tercer ventrículo se va a comunicar con este, que es el cuarto ventrículo, a través de otro foramen, el acueducto de Silvio, o acueducto cerebral, o íter, ¿ya? Íter, acueducto de Silvio o acueducto cerebral, que es el pasaje justamente o el conducto que va a permitir que el líquido que se encuentra en el tercer ventrículo, ya aquí del tercer ventrículo, pase hacia el cuarto ventrículo, ¿sí? Y después hacia el espacio subaracnoideo, ¿ya? Entonces, este es el cuarto ventrículo, jóvenes. El cuarto ventrículo tiene la forma de un rombo. La parte inferior del rombo corresponde ¿a quién? Al bulbo raquídeo, ¿ya? Bien. Además tenemos que reconocer aquí a este nivel hay un agujero que es el agujero de Magendie, que justamente es el que va a dar el pasaje de la salida del líquido del cuarto ventrículo hacia el espacio subaracnoideo. El agujero de Magendie es medial, ¿ya? En cambio, a cada lado del cuarto ventrículo, ¿sí? En sus recesos laterales, a nivel de las estrías medulares o acústicas, vamos a tener los agujeros de Dushka, que son dos, ¿no? En forma bilateral, uno derecho y otro izquierdo, ¿sí? Ya, entonces vámonos otra vez a la parte anterior para ver la protuberancia, ¿ya? La protuberancia, como ustedes pueden ver, es bastante voluminosa, ¿ya? Va a tener fibras transversales, que se pueden ver de repente mejor aquí, ¿sí? Tenemos fibras transversales que van a ir desde la parte medial hacia la parte más lateral para formar los pedúnculos cerebelosos medios, ¿ya? Superiores e inferiores. Estos pedúnculos, como su nombre lo dice, van a ir hacia el cerebelo, ¿ya? Y van a permitir también que a través de estas fibras vaya la vía piramidal o córtico espinal. Que cuando veamos los cortes transversales, fíjense, ya vamos a hacer cortes transversales a este nivel y vamos a poder ver las fibras pontocerebelosas, así como las vías córtico-espinales que son verticales, ¿ya? Estas son transversales y la córtico-espinal las va a atravesar en forma perpendicular, disgregándola y haciendo justamente que esta parte sea abultada, ¿ya? Por lo tanto, ¿por dónde viaja la vía piramidal en la protuberancia? Por su parte anterior, ¿de acuerdo? Ya está. Tenemos acá los pedúnculos cerebelosos medios y a cada lado de estas protuberancias ya vamos a ver un surco por donde va a pasar una arteria. Justamente la estamos viendo aquí, la arteria basilar. ¿Quién forma la arteria basilar? Las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales. ¿Ramas de quién? Del primer segmento de la arteria subclavia, ¿ya? La arteria subclavia en su primer segmento va a dar origen a las arterias vertebrales, las cuales van a ascender a través de los agujeros transversos de las vértebras, ¿sí? Desde la sexta a la primera, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahí está. Esta arteria basilar, entonces, ¿dónde se va a ubicar? En el surco basilar. Muy bien. Listo. Del surco protuberancial hacia arriba dijimos que se denominaba esto, ¿qué? Mesencéfalo. Muy bien. Entonces aquí estamos viendo los pies mesencefálicos, también se llaman pies o pedúnculos cerebrales, ¿ya? Entre ambos pedúnculos cerebrales hay un espacio. ¿Cómo se llama? La fosa interpeduncular, donde en este caso está ocupada por una serie de microvasos que van a formar como una sustancia perforada posterior. Sustancia perforada posterior. ¿Qué va a ir por ahí? ¿Qué pasa por ahí? Pasan arterias perforantes que van hacia el tálamo, ¿ya? Y esas arterias perforantes, ¿de dónde van a venir? De las arterias que forman el polígono de Willis, ¿de acuerdo? Entonces van a atravesar ese espacio justamente y van a llegar a la parte más profunda del cerebro, que
Estos son los núcleos basales, ¿ya? Esta parte también tiene otra importancia porque por ahí va a salir un par craneal. Ahorita vamos a ver cuál es. Entonces, pedúnculos Cerebrales. cerebrales. Si nos vamos a la parte de atrás del mesencéfalo, vamos primero a la parte de atrás de la protuberancia, vamos a ver que la mitad superior del piso del cuarto ventrículo justamente corresponde a ella, ¿ya? A la protuberancia. Y encima recién del piso del cuarto ventrículo tenemos aquí una lámina que ya forma parte del mesencéfalo, que es la lámina cuadrigémina. ¿Ya? ¿Por qué se llama lámina cuadrigémina? Porque va a tener 4 tubérculos o colículos, ¿ya? Tubérculos superiores o colículos superiores que están relacionados con la vía visual y tubérculos inferiores o colículos inferiores que están relacionados con la vía auditiva. Muy bien. Cada uno de estos tubérculos tiene unos brazos conjuntivales superiores e inferiores que van a ir a conectarse ¿con quién? Con el cuerpo geniculado. Con los cuerpos geniculados mediales y laterales. Los cuerpos geniculados laterales son parte del relevo de la vía visual. ¿De acuerdo? Ya. También tenemos aquí un surco cruciforme que justamente va a dividir los tubérculos en superiores e inferiores. Algunos detalles que tenemos que ver en el piso del cuarto ventrículo, ¿ya? El cuarto ventrículo tiene un piso, ¿sí? Tiene un techo, ¿ya? Esto como está disecado, tiene un techo aquí que forma una especie de carpa, ¿ya? La carpa, la parte superior, se denomina velo medular superior. Y la parte inferior es el velo medular superior, que junto con la tela coroidea cierran justamente el techo del cuarto ventrículo y allí también vamos a encontrar plexo coroideo. La confluencia o el vértice de estas dos carpas se denomina fastigio, ¿ya? Fastigio, ¿ya? Que lo vamos a ver en un corte, de repente en estos cortes, ojalá que se pueda ver, ¿ya? Para ver el fastigio. Bien, en la parte media tenemos, ¿cómo se llama este surco? El surco medio, ¿ya? A cada lado del surco medio vamos a tener las eminencias medias, ¿sí? Eminencia media en toda la extensión, tanto desde la parte inferior a la parte superior de todo el piso del cuarto ventrículo. A cada lado de las eminencias medias vamos a tener un surco, no se nota muy bien aquí, el surco limitante. Muy bien, han estudiado, chicos, parece que tenían examen. Surco limitante. El surco limitante va a ser atravesado en forma perpendicular por estas estrías transversales o medulares o acústicas, ¿ya? Y va a dividir el piso en una parte inferior y en una parte superior. En la parte inferior vamos a tener una serie de alas. La parte más medial, el ala blanca interna, que corresponde al trígono del 12º par craneal o nervio hipogloso. Lateral a esta, el ala gris, que corresponde a quién? Al trígono del nervio vago. Y un ala blanca externa que va a corresponder a quién? Al área vestibular. Muy bien. En la parte superior a las estrías medulares vamos a tener acá una eminencia o colículo. ¿Cómo se llama? Eminencia teres o colículo facial, que no es más que la rodilla que le hace las fibras del nervio facial al núcleo del sexto par craneal o motor ocular externo, ¿ya? En la parte más superior, lateral al surco limitante, vamos a tener un espacio azulado oscuro que se denomina el locus ceruleus. Muy bien. Ceruleus o caeruleus, ¿ya? Listo. Perfecto. Ya. Hasta ahí detalles grandes del tronco encefálico. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué más tenían que revisar acá? Emergencia de pares craneales en el tronco encefálico. Pero como ustedes ya saben, ustedes van a decir. Ya veo que han revisado. Primer par craneal, ¿dónde se origina? ¿Cuál es el primer par craneal? Olfatorio. El olfatorio. ¿Se origina en el tronco encefálico? No. Muy bien. Por eso no lo estamos viendo acá. Ya, pues lo vamos a ver cuando hagamos cerebros. Segundo par craneal, ¿dónde se origina? En la retina, muy bien. De la retina va a partir el nervio óptico, ¿no es cierto?
Ya está. Y de ahí, acá tenemos ambos nervios ópticos. Si bien es cierto, no se origina en el tronco encefálico, aprovechamos aquí que tiene una relación con él, ¿ya? Pero no nace en el tronco encefálico. Entonces, par craneal derecho, segundo par craneal izquierdo. Cuando se unen, ¿qué forman? El quiasma óptico, que es esta parte en forma de rectángulo, del cual también van a salir fibras hacia atrás que se denominan Cintillas ópticas. cintillas ópticas. ¿Ya? Las cintillas ópticas entonces van a salir y van a ir a hacer su relevo, ¿dónde? En el cuerpo geniculado lateral. ¿Ya? Y de ahí van a salir todas las fibras hacia la región primaria occipital. Listo. ¿Qué más estamos viendo aquí? Ahora vamos a aprovechar. Quiasma óptico, acá tenemos el tuber cinereum con el infundíbulo, tuber cinereum, infundíbulo. Todo esto es parte del piso del tercer ventrículo. El tercer ventrículo también tiene un techo, tiene un piso y tiene paredes. Aquí estamos viendo el piso, ¿ya? Entonces, infundíbulo, tuber cinereum, cuerpos mamilares, ¿ya? Listo, tercer par craneal, jóvenes. ¿Cuál es el tercer par craneal? Motor ocular común. Nervio motor ocular común, ¿ya? Que generalmente va a emerger del tronco encefálico entre dos arterias, ¿ya? La arteria basilar va a terminar en una bifurcación que va a dar lugar a las arterias cerebrales posteriores que van a formar parte del polígono de Willis. Pero antes de dar estas arterias cerebrales posteriores, van a dar unas arterias cerebelosas. ¿Cuáles son? Cerebelosas superiores. De tal forma que entre estas dos siempre emerge el tercer par craneal, ¿no? Si no lo vemos acá, es porque probablemente se quedó en el cadáver, ¿ya? Pero me parece que el otro día se fue uno y sí se veía, ¿ya? Pero generalmente sale de dónde, ¿cómo se llamaba esta fosa? Fosa interpeduncular entre estas dos arterias. ¿Cuáles eran? La cerebelosa Cerebral y cerebral superior. posterior y cerebelosa superior. Arteria cerebral posterior y arteria cerebelosa superior. Listo. Cuarto par craneal. Cuarto par craneal, jóvenes. Muy bien. El cuarto par craneal, ¿qué función tiene? Oblicuo superior. Oblicuo superior. El músculo del ojo, eso me dice de otras carreras. A ver. Oblicuo superior. No. Muy bien, entonces el músculo oblicuo superior. ¿Ya? El músculo oblicuo superior entonces es inervado por el nervio troclear o cuarto par craneal, que es el único par craneal que emerge de la parte posterior del tronco, por debajo de los tubérculos cuadrigéminos inferiores. Este es, ¿ya? Entonces, este tan finito y tan delicado es capaz de inervar un músculo grande del ojo, que es el músculo oblicuo superior, ¿ya? ¿Qué otro nombre tiene? Nervio patético o troclear. Perfecto. Quinto par craneal. El nervio trigémino tiene dos funciones. ¿Cuáles son? Dos ramas sensitivas. Muy bien. La rama sensitiva que inerva. La lengua. La rama sensitiva que inerva. 2/3 de la lengua. Los músculos de la cara, sensibilidad, chicos. La rama sensitiva inerva toda la... ¿Qué está haciendo su compañero? Toda la cara, chicos. Toda la sensibilidad de la cara sentimos gracias al nervio trigémino. Duele una muela, ¿quién va a sentir? El nervio trigémino. Se aprieta el acné, ¿quién va a sentir? El nervio trigémino. ¿Ya? Les entra un cuerpo extraño al ojo, ¿quién va a sentir? El nervio trigémino. ¿Ya? Pero también tiene una función motora. ¿Cuál es la función motora del nervio trigémino? Muy bien. ¿Cuáles son los músculos de la masticación? El macetero, Pterigoideo lateral, medial, macetero y el temporal. ¿Sí? Ya. Entonces, justamente acá, en la parte lateral de la protuberancia, estamos viendo aquí dos ramas, ¿ya? Una rama sensitiva, que es la más voluminosa, y una rama motora, que es la más
delgada, porque justamente la mayor función del nervio trigémino es sensitivo. Y recuerden ustedes que el nervio trigémino, una vez que sale, va hacia un ganglio que se encuentra en la cava de Meckel, en la base del cráneo. ¿Cómo se llama ese ganglio? El ganglio de Gassel. Y de ahí se va a dividir en 3 ramas, que van a ir uno a la región frontal-oftálmica, otro a la región maxilar y otro a la región mandibular. Lo que yo les estoy mostrando ahora solamente son orígenes aparentes, porque en realidad estos nervios tienen un origen real, que es a nivel de sus núcleos. El nervio trigémino tiene un núcleo extenso, que va desde el mesencéfalo hasta el bulbo raquídeo, que se denomina el núcleo espinal del nervio trigémino, y también tiene un núcleo múltiple. ¿Ya? Sexto par craneal. ¿Cómo se llama? El nervio abducens va a nacer entonces en la intersección del surco bulbo protuberancial con el surco preorbital. Entonces, acá. Como estas estructuras las sacamos del cráneo, a veces no se ve. Acá hay un resalto, ¿ya? Son nervios bien pequeñitos, ¿ya? Aquí está. Sexto par craneal, ¿ya? El sexto par craneal va a ir a través del canal de Dorelo, ¿sí? A la base del cráneo y de ahí a la fisura esfenoidal superior para ir a inervar también un músculo extrínseco del ojo. ¿Cuál? Recto externo. Recto lateral. ¿Recto externo? ¿Sí? Recto lateral o recto externo. Séptimo par craneal. El facial. El nervio facial. ¿Qué hace el nervio facial? La cara. Inerva los músculos de la cara. Muy bien, ¿ya? Al nervio facial generalmente lo vamos a encontrar aquí, junto con el octavo par craneal, ¿ya? Más lateral, ¿de acuerdo? Acá no lo veo. No sé, me ha sacado por el señor Ciencito. Ya, acá tenemos el octavo par craneal. Este es el octavo par craneal, ya, es grueso, porque tiene 2 ramas, ¿no? Recuerden ustedes que el octavo par tiene una función vestibular o de equilibrio y una función sensorial o auditiva, ¿de acuerdo? Entonces por eso es una rama bien gruesa. Aquí, adyacente a este, deberíamos tener el séptimo par, ¿ya? Con su rama también intermediaria, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero aquí está el octavo par. Estos pares craneales van a estar en estrecha relación con el cerebelo, en un ángulo, que es el ángulo ponto-cerebeloso. ¿Y por qué es importante eso? Porque generalmente hay pacientes, yo soy neurocirujana, por ejemplo, ¿no? Entonces, me vienen pacientes que primero empezaron con disminución de la audición, ¿ya? Después, ruidos, ¿ya? A tonos graves y luego ruidos a tonos agudos. Eso se llaman acúfenos o tinnitus, esa es la parte ya de los términos semiológicos, ¿ya? Pero además, después me van a venir con una parálisis facial, ¿no? O paresia facial, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo esas afecciones, tanto del séptimo como del séptimo y del octavo par craneal, por eso es importante que ustedes sepan cuál es la función, yo puedo sospechar de que algo está dañando esos nervios. Entonces ya le pido estudios de imagen, ¿no? ¿Ya? Y o también de audiometría para ver cómo está la audición. Y generalmente encuentro ahí tumores, ¿ya? Y hay un tumor muy frecuente, el octavo par, que es el schwannoma o neurinoma del acústico, que justamente comprime esas estructuras. Y es bien frecuente en la fosa posterior, ¿ya? Entonces son tumores del ángulo ponto cerebeloso, ¿ya? Delante de la oliva vulvar, detrás de la oliva vulvar primero, vamos a tener la emergencia de 3 pares craneales. ¿Cuáles son? Muy demasiado. Estábamos en el 8, ¿no? 9, Glosofaringio. glosofaringio, 10, Vago. el vago, y el 11, Espinal. ¿ya? Entonces esos 3 van a ser de la parte posterior de la oliva, en el surco retroolivar. Solo hay un par craneal que va a emerger del surco preolivar, este, ¿no? Que es el nervio hipogloso. ¿Qué hace el hipogloso? El músculo de la radio. Inerva los músculos de la lengua, ¿ya?
Bien, entonces de esa manera ustedes ya han reconocido cuáles son las partes más importantes del tronco encefálico. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Sí, ya. Cada uno me va a decir un término. A ver, una estructura del tronco encefálico. Las pirámides. Las pirámides. ¿Dónde están? Ahí está, mira, tienes 3 tronquitos. Hazte cuenta que están en examen práctico, ¿no? Aquí. Entonces van a estar acá en el bulbo raquídeo, a cada lado del surco ventromedial, las pirámides. Tú, dime una estructura. Las olivas vulgares. Las olivas Son vulgares. los detalles con respecto a la pirámide. Ahí está, pirámide. Sí. Oliva vulvar. Muy bien. El puente. El puente. La protuberancia. Todo esto es el puente, ¿no? O protuberancia. Los colículos superiores. No, perdón. Esto es las cuerpos mamilares. Los cuerpos. Entonces, bien, tienen que ustedes primero ubicarse. ¿En qué cara están? ¿Cara anterior, cara lateral o cara posterior? Para que no se confundan. Estos son cuerpos mamilares, son partes del piso del tercer ventrículo. Los colículos están en la cara posterior del mesencéfalo, ¿sí? Acá no se notan muy claros, ¿sí? Acá de repente un poquito mejor. Y también tenemos aquí, acá se nota mejor. Miren, ¿sí? La lámina cuadrigémina y colículos. Muy bien, en la parte posterior. Esto es el tálamo, ¿ya? Y corresponde a la parte posterior del tálamo, que es el pulvinar del tálamo. Muy bien. Ya está por sus compañeros. El óvex, muy bien. El óvex, que es la parte más inferior, ya va a comunicar el cuarto ventrículo con el conducto del y también del epéndimo. ¿Ya? El epéndimo es el conducto que se encuentra en la médula. El líquido cefalorraquídeo también va a ir a través de ese conducto a la médula espinal. ¿Ya? Muy bien. También una pregunta. ¿Acá es donde encontraríamos el locus ceruleus? ¿Puede repetir? Locus ceruleus. Ya, pero vamos a dar locus ceruleus. Hacer una agarrada. Sí, me está haciendo. No posterior. No sé cómo. No, por eso Tratamos el velo medular anterior para poder mirar mejor ¿No queda las azulado? eminencias medias. Acá al lado de la eminencia media vamos a encontrar una parte azulada. Eso corresponde a locus ceruleus, ¿ya? Está más teñida en otras estructuras, ¿ya? Que en esta, ¿ya? Pero si se ven alguna estructura se les pregunta, ¿sí? ¿No? ¿Ya? Esta es la parte superior. También creo que nos faltó un tubérculo trigeminal. ¿El? Tubérculo trigeminal. A ver, ¿dónde está el tubérculo Es que se trigeminal? supone que va a estar un poquito en relación abajo de la oliva, en una situación un poco más lateral, según en lo que menciona el bar. Posterior. Lateral, más lateral. Según me recuerdas la eminencia que va a formar el núcleo espinal del trigémino. El núcleo espinal trigémino en sí, como les mencioné, no solamente se va a encontrar en el bulbo, ¿no? También se encuentra en la protuberancia y en el mesencéfalo. Pero la van a encontrar esa estructura en la parte lateral del bulbo, ¿ya? Que es el, ¿cómo me dijiste que se llama? El tubérculo trigeminal, que después se va a seguir con un cuerpo que se denomina el cuerpo restiforme. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, pirámides, olivas vulvares, tubérculo trigeminal, que se va a continuar con el cuerpo restiforme, ¿ya? Y al lateral, justamente el cuerpo restiforme, se va a encontrar lateral a los tractos. ¿Cuáles serán estos? De Gracili, cuneiforme y cuneiforme. Entonces, Gracili, cuneiforme, cuerpo restiforme, núcleo de Gol, núcleo de Burlash y tubérculo trigeminal o bispino. ¿Sí? Muy bien, estás listo. ¿Algo más tú? El surco basilar. Muy bien, surco basilar. Lo que quieras.
tienen que romper nada, solamente señalar, ¿no? El área vestibular. El área vestibular. ¿Qué más? Hay un área vestibular superior, un área vestibular inferior, ¿sí? Por encima y por debajo de las estrellas medulares. Pedúnculo cerebral. Muy bien, pedúnculo cerebral o mesencefálico. Conducto de Silvio. Acueducto de Silvio o cerebral o ítero. Inter. Arteria basilar. Perfecto.